Bienvenidos sean todos, Dios les bendiga. Le damos las gracias a Dios por nuestros amados hermanos de la iglesia El Renuevo de San Fernando, que después de este tiempo de adoración al Señor, nos han permitido tomar este lugar. Saludamos también a nuestros amigos y hermanos de Radio Jerusalén y también a nuestra familia, amigos y hermanos que nos pueden contactar y pueden estarse conectando y sumando a este tiempo de la palabra del Señor para buscar todos juntos una dirección, para buscar todos juntos ánimo, fortaleza, la seguridad de que las cosas en manos de Dios siempre serán diferentes. Y esta ocasión queremos compartir acerca de el no rendirse, acerca de no soltar, permanecer, perseverar. Y queremos invitarles a que nos acompañen a la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo maravilloso y vamos a orar. Quisiera invitarle a que oráramos juntos y pudiéramos tomar este tiempo, que el Espíritu Santo nos ayude. Me anima a leer la palabra del Señor cuando Juan el evangelista escribe que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. Y no hablaría por su cuenta y nos haría a conocer las cosas que están por venir. Si nosotros queremos saber las cosas que están por venir, si nosotros queremos saber qué es lo que nos depara el día siguiente, el año siguiente, busquemos el rostro del Señor y el Espíritu Santo, el otro consolador, como dice Juan 14, nos va a llevar de la mano a caminar por esa seguridad. Padre, te damos muchas gracias en este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar a la luz de tu palabra. La suma de tu palabra es verdad, Señor, y nosotros lo creemos. Y hoy nos santificamos en esa verdad. Y te pedimos que nos permitas tomar esta palabra, que sea como una semilla puesta en nuestro corazón y que sea depositada en buena tierra. Hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro, Señor, que los cielos ven a cada uno de nosotros como una buena tierra y envías tu buena palabra, Señor, para que fructifique cual al 100 por 1 y dé mucho fruto, permanezca ese fruto y se extienda por toda la tierra. Sabemos que estos son tiempos escogidos por ti para extender tu reino, para que la gente crea que tú eres Jesucristo, el Señor y el Salvador de todos los que creemos en. Te damos gracias, Señor, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. ¿Y cuántas veces hemos estado en situaciones adversas? ¿Cuántas veces en enfermedad, en problemas financieros, en situaciones difíciles y quisiéramos renunciar? Quisiéramos simplemente rendirnos. En una ocasión escuché que alguien que me instruía en salvamento acuático decía, no se ahoga aquel que cae al agua, se ahoga el que deja de nadar. Nunca rendirnos. Y queremos invitarles a que nos acompañen al Antiguo Testamento, primeramente al libro de Josué. En el capítulo 14 podemos ver en el verso 16, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, vuelve a mencionar Caleb, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué maravillosa vinculación de este corazón de Caleb con las palabras de Dios tocante a él y Josué. Y cómo Dios habló a Moisés, siendo el líder de la nación de Israel, para darle instrucciones, qué era lo que tenía que hacerse con esta proeza, con este acto de fe. Cuando Dios habló directamente a Caleb, Dios expresó al declarar que todos los de 20 años en adelante, mayores de 20 años, quedarían postrados en el desierto. Él dijo así, no así mi siervo Caleb, en cuyo reacción habitó otro espíritu, porque vino en pos de mí, me siguió. En Caleb había otro espíritu, había otra reacción. Él le creyó a Dios. Y aquí es donde nosotros queremos hacer un alto y ver cuáles son las circunstancias que nos pueden estar aconteciendo. Hay una verdad aparente, una verdad visual, una verdad palpable y una verdad que tiene que ver, como estaba diciendo al orar, lo que dice Juan capítulo 17, hablando Jesús, orando al Padre y orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, nos tomamos de Dios, creemos lo que Dios ha dicho, estamos teniendo bases sólidas, bases firmes. El asunto es nuestros parámetros de medición, nuestros parámetros. Por ejemplo, nosotros vamos a querer aplicar parámetros de tiempo, vamos a querer poner límites, es decir, el límite para el cumplimiento. Vamos a querer poner la manera como tienen que suceder las cosas. En una ocasión, un hombre llegó al tiempo de oración de un grupo nuestro de oración y el hombre llegó con una petición muy especial. Él dijo, me he convertido y quiero cambiar, pero ahora tengo un problema. Yo hice algo, mi negocio, yo tenía muchas personas a las que les había vendía cosas para el hogar y yo recuperé ya mi inversión y ahora yo siento en mi corazón dejar las cuentas así como están y condonarles el resto a aquellas personas que ya cubrieron mis costos de operación y que se han cubierto a alguna ganancia relativa, pero lo demás condonárselos. Y es una decisión que Dios puso en mi corazón, pero quiero pedir oración porque mis acreedores
pues ellos no tomaron mi decisión, pero están requiriéndome, es una cantidad muy fuerte de dinero que tengo que pagar y yo quiero pedirles que oren porque necesito dinero. Y concretamente quisiera pedirles que oraran para que yo pudiera tener un canal de financiamiento, recursos para poder pagar y poder seguir el inicio de esta vida diferente que he tomado, la decisión de seguir. Y oramos, comenzamos a orar y el Señor me guió al estar dirigiendo la oración de una manera muy especial. Y al comenzar a orar, le dije al Señor, Señor, hoy ponemos la vida de este varón que ha decidido seguirte, la ponemos en tus manos. Él ha creído que la decisión ha sido promovida por ti y yo te pido que tú hagas tu voluntad en su vida. Algunas palabras más y fue una oración muy breve, pero evidentemente al hombre no le pareció esta oración. Cuando terminamos, él comentó, me hubiera gustado que así como oran por guerra espiritual, hubieran pedido que los recursos bajaran del cielo. Y yo le dije, hermano, estamos orando, yo sentí del Señor orar de esa manera. Él había evidentemente una molestia en él, pero se fue y nosotros le dijimos que guiábamos nuestras oraciones por lo que Dios nos dirigía. Pasaron algunos días, un par de semanas, y el hombre, volvimos a verlo y el hombre llegó y lo primero que dijo fue que quería pedir perdón por la actitud que había tenido. No había entendido lo que Dios estaba queriendo hacer. Y dijo, ahora he entendido que Dios hace las cosas a su manera, que yo no puedo guiar el proceder de Dios, no puedo coaccionar a Dios. Él es soberano y yo entendí eso. Y dije, bueno, ¿por qué nos dice esto, hermano? Bueno, porque después de que salí de la oración, salí un poco molesto, incómodo, pero Dios fue poniendo paz en mi corazón para poder ver lo que Él iba a hacer. En esos días comenzaron a llegar llamadas de mis proveedores y por una extraña razón, que sé que ahora viene de Dios, ellos dijeron que se habían enterado de lo que yo había hecho con mis clientes y dijeron, nosotros queremos apoyarlo y queremos hacer lo mismo con usted. Y me condonaron las deudas. Y eso fue algo maravilloso de cómo Dios mostró a mi vida y creo que la oración correcta era, Dios, haz tu voluntad en la vida de este varón que ha decidido seguir lo que tú le has indicado. Y el punto que queremos mencionar es este, que Dios hace a su manera las cosas y que nosotros podemos tener evidencias visibles, palpables, pero Dios trabaja de una manera especial. Las evidencias que nosotros vemos no siempre van a ser directamente proporcionales a lo que Dios quiere hacer, como en este caso. Entonces, muchas veces nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos oyen, por las circunstancias, por las limitaciones. Y realmente este hombre quería que oráramos porque llovieran recursos del cielo y que respaldaran la decisión que él había tomado por fe. Luego entonces tenía que hacer un camino de fe. Y Dios quería respaldarlo en ese camino de fe. Y no era la intención de Dios a dejarle en la puerta de su casa un saco de dinero para que pagara sus deudas. No, simplemente lo que el hombre no necesitaba no era dinero. Lo que necesitaba era caminar en fe y vivir en la gracia de Dios. Y así resultó. Igualmente nosotros muchas veces caminamos en esas circunstancias y en las evidencias, lo que nuestros ojos ven, nos guían y nos llevan por nuestra condición espiritual a veces equivocada, por nuestras decisiones a veces equivocadas. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7, dice, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe.
Eso es lo que tenemos que hacer, caminar por fe. Y aquí, Caleb, después de esos 40 años en el desierto, donde él vio caer postrados a todos sus contemporáneos, a los mayores que él, caer postrados en el desierto, ir muriendo poco a poco. Pero él seguía tan fuerte. ¿Qué es lo que le dio la fuerza? Prácticamente Caleb guardaba en su corazón la palabra de Dios, lo que él había dicho acerca de Caleb y Josué, y eso era lo que le sostenía. Es importante, amados, que nosotros tomemos la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 119, verso 115, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos nosotros creerle a Dios y creer a su palabra. La palabra es la que nos guía. La palabra de Dios es la que nos sustenta. La palabra de Dios es la que nos lleva a permanecer. Y Caleb había esperado todos estos 40 años. Imagínense, viendo cómo caían sus contemporáneos, viendo cómo cada año daban una vuelta más en el desierto, viendo cómo pasaba cada año. ¿Cuál era la actitud de Caleb? Falta menos para que yo tome posesión de aquel monte. Evidentemente, Caleb estaba preparándose porque él sabía, es otra de las connotaciones que queremos hacer notar, que en ese monte había gigantes, pero Caleb veía la bendición, no veía a los gigantes. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la situación difícil? Dios nos va a permitir a nosotros desarrollar estrategias diferentes. Nos va a permitir a nosotros elaborar, diseñar diferentes maneras nuevas. Nos va a permitir innovar. Dios es un Dios de cosas nuevas. Él dijo a través del profeta Isaías, he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto las que reconoceréis. Dios es Dios de cosas nuevas. Así que Caleb no estaba viendo los problemas que tendría con los gigantes. Él estaba viendo, como puntualizó al final de su comentario, de su plática con Josué, le dijo, y quizás Jehová estará conmigo. Eso no era, quizás no era algo como un pensamiento azaroso o de temor que no fuera verdad. Quizá Jehová estará conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Dios me dio ese monte y no me va a permitir ir solo. Como dice la palabra, que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 34, ve y mi presencia irá contigo y te dará descanso. La presencia de Dios nos permite permanecer y caminar firmes. Ha estado a punto de rendirse. Ha estado a punto de, como decimos en lenguaje coloquial, tirar la toalla, como los boxeadores, soltar el arpa, como los músicos, desistir. Ha pensado rendirse. Los sinónimos de rendirse son soltar, renunciar, entregar, someterse, paralizarse, ceder, retirarse. Jesús, nuestro Salvador, dijo, mas el que persevere hasta el fin, Mateo 25, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que comenzar a vivir una relación con Dios y una vida cristiana diferente en estos tiempos. ¿Diferente en qué sentido? Igual en santidad,
igual en consagración, igual en entrega, pero diferente en creatividad, en innovación. Tenemos que empezar a vivir tiempos diferentes. No podemos, no es permitido ni quitar ni una tilde, ni una punto, ni una jota a la palabra. No podemos cambiar el evangelio, pero sí podemos innovar e idear, ser creativos en la manera como vamos a poder trabajar el evangelio de Jesucristo. Caleb estaba seguro de eso. Dios le había dado la promesa y él creyó a Dios. Curiosamente, el nombre de Caleb significa temerario, impetuoso. ¿Alguna vez ha estado usted en unas aguas impetuosas? Yo, cuando en mi juventud practicaba la natación, yo acostumbraba a nadar en el mar. Nadar en el mar es algo tan diferente que nadar en una piscina. El ímpetu de las aguas se mueven y no te permiten a veces respirar con esa tranquilidad. Te pega en la cara cuando estás volteando para tomar un respiro, te golpea en la cara. El ímpetu de las aguas, esa impetuosidad, no se queda quieto. Usted, mi amado, mi amada, no se quede quieto en cuanto a enfrentar las circunstancias. El Señor le dijo a su pueblo, a través de Moisés, que estuvieran esperando. Y dice el Señor en su palabra, estar quietos y ver mi salvación. Porque los enemigos que ahora veis, no los verás para siempre, jamás. Hay momentos para estar en quietud, pero solamente para escuchar la voz de Dios, pero de ninguna manera para enfrentar las cosas que se nos vienen encima. No rendirnos jamás. No podemos rendirnos jamás. No es posible que nosotros nos rindamos. No es posible que le entreguemos lo que es nuestro al enemigo. No podemos. Dice que en Números capítulo 13, en el verso 30, que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hablaba de la tierra prometida. Dios le prometió a Israel una tierra que fluía leche y miel, una tierra de montes y vegas, una tierra de gigantes. Pero Dios estaba con ellos para destruir a los gigantes. Si Dios le da algo, no se preocupe si hay gigantes. Dios le va a dar la fuerza, le va a ayudar, le va a dar la palabra, le va a dar la unción para destruir a esos gigantes. ¿Cuáles son los gigantes con los que usted se puede estar enfrentando? La enfermedad, la enemistad, la carencia, la escasez, la falta de armonía en el hogar, la familia, la pareja, los hijos, la falta de trabajo, o en el trabajo, ahí Dios le da un trabajo y usted dice, si Dios me lo dio, ¿por qué hay estos problemas? Son los gigantes que tenemos que enfrentar. Dios le movió a vivir a otra ciudad y ahí hay una serie de problemas. Dios le va a ayudar a enfrentar esos gigantes. Si usted y yo creemos al Señor, este no es un tiempo para rendirse, mis amados. Yo, en lo personal, yo le digo una cosa, yo voy a pelear hasta el final, hasta el último segundo de mi vida, hasta mi último aliento. No sé cuándo será eso, pero yo voy a pelear por arrebatar, por tomar, por vivir lo que Dios habló tocante a mí. Y yo le digo, peleemos por lo que Dios habló tocante a mí y a ti. Vamos a pelear, vamos a luchar. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. La versión antigua dice los violentos. Vamos a violentar las tinieblas, vamos a violentar la adversidad, vamos a violentar aquello que viene en contra de nosotros. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, pelea, pelea, no te dejes, cobra ánimo, restaura tus fuerzas, llénate de la unción de Dios en su presencia. Ora a Él y pídele y dile, Señor, dame fuerzas para seguir adelante. No diga nunca, ya no puedo más, aunque las evidencias nos muestren que así es. Porque dice Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caminemos con el Señor. Entremos en esa bendición. Busquemos su rostro. Permanezcamos como Josué y Caleb ahora, que él decía, dame ese monte, porque la fuerza que tenía hace 40 años, ahora que tengo 85, es la misma. Verdaderamente podemos pensar en una realidad física, orgánica. Obviamente Caleb no tenía la fuerza que tenía cuando tenía él 45 años, pero su espíritu estaba lleno de esa promesa. Todo lo que estuvo esperando, todo lo que aguardó, todo lo que estuvo viendo, que le decía, Caleb, ya falta poco, Caleb, falta menos, Caleb, prepárate, Caleb, está por llegar, Caleb, ya viene, Caleb, aquí está. Y le dijo, dame ese monte, porque tú te acuerdas lo que Dios le dijo a Moisés, tocante a ti y a mí. Yo tengo fuerza. La fuerza no viene de nosotros. La fuerza no viene de nosotros. La Biblia dice que el Señor fortalece al cansado y da fuerzas al que no tiene ningunas. El capítulo 40 del libro del profeta Isaías habla de una manera muy clara sobre lo que podemos experimentar los que estamos esperando. Y dice Isaías capítulo 40, en el verso 30, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aquí hay una referencia en cuanto a la juventud en cuanto a la inmadurez, en cuanto a la falta de visión, en cuanto a la falta de una solidez de saber a dónde vamos. Pero dice más adelante, verso 31, pero los que esperan a Dios, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Ese es el tiempo de tener nuevas fuerzas. Tal vez usted dirá, pero yo no tengo fuerzas ya para seguir adelante. Son tantos problemas en la casa que no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Acaso cree que la bendición no vale la pena para pelear por ella? Cuando encontramos algo que vale la pena vivir, es porque hemos determinado que también vale la pena morir para ello. Necesitamos nosotros, como dice Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión no significa solamente colgarlos en la cruz. La crucifixión significa muerte, muerte a la carne. Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Necesitamos recobrar las fuerzas en el Señor. Lo que Dios le dé es algo por lo que vale la pena entregar toda su vida y todas sus fuerzas. Viene de Dios, le va a traer retribución. Resuelva ese problema. Confróntese, enfrente con la verdad la situación.
Acepte sus errores y verá cómo la situación cambia. Clame a Dios, dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. No voy a enviar ningún mensajero. Yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y cosas dificultosas que tú no conoces. Lo que Dios le da, vale la pena pelear por ello. Viene de Dios. Permanecer, no rendirse. Este no es tiempo de rendirse. Es tiempo de pelear, de batallar, de luchar. Me llama la atención que la primera vez que se refiere en el Antiguo Testamento a Dios de una manera como guerrero poderoso, es cuando aquella mujer Ana, en el Antiguo Testamento, ahí donde el Señor habla a través de la vida de esta mujer, Ana. Capítulo 1 del primer libro de Samuel. Un varón de Remataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y después, Ana fue al templo y llegó al templo. Ella en el verso 10 dice que lloró con amargura de alma. Oró a Señor, a Jehová, y lloró abundantemente. Es la primera vez que una persona en oración se refiere a Dios como Jehová de los ejércitos. Y dice que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Cómo peleó, no se rindió. Ella no quería cualquier cosa, ella quería un hijo, pero un hijo varón, del tamaño del gobierno universal de Dios. Y Dios se acordó de ella. Esta mujer no se dejó vencer, peleó y era estéril. Y cuando vino el tiempo, ella dijo: yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué interesante es que esta mujer, Ana, tuvo a ese hijo. Dios se acordó de ella, pero ella nunca se olvidó de la promesa. Cuando vino el tiempo en que destetaría a ese hijo, lo llevó al templo y lo entregó. Qué interesante. Nada más el tiempo de Ana para amamantar a su hijo y luego entregarlo. Qué curiosa inclinación del corazón. Cómo pelear. Ella hizo suya la batalla de Dios y puso a su hijo el nombre de Samuel, dado por Dios, pedido a Dios y dado. Eso significa, Samuel, pedido a Dios, y Dios se lo dio. Pero se lo dio porque Ana hizo un pacto con él, con Dios, y le dijo: esta bendición, yo no voy a dejar de pelear por esta bendición. Esto será una bendición. Y Samuel fue.
el último líder guiado por el Espíritu Santo para gobernar antes del primer rey de Israel, que fue Saúl. Samuel gobernaba a Israel. Así que, ¿qué le ha pasado a nuestras vidas? Las situaciones han sido muy difíciles, lo compartíamos en la palabra profética que el Señor nos entregó para este año, que las cosas iban a ser difíciles. Hablamos del desabasto, hablamos de los problemas financieros, hablamos de los problemas que vendrían, que no era esto lo último, por muchas vacunas que llegaran. ¿Estamos dispuestos a pelear por la bendición? ¿Está dispuesta a pelear por la vida espiritual de sus hijos y de sus hijas? ¿Está dispuesto a pelear? ¿Y usted está dispuesta a pelear por la relación con su pareja? No contra ellos, sino está dispuesta a ponerse en la brecha, está dispuesto a pararse en la brecha y pelear para arrebatar esa bendición. No es tiempo de rendirnos. Hay mucho que hacer, las cosas que vienen van a ser totalmente diferentes en la tierra y también en la iglesia del Señor, en la vida cristiana. Caleb no se rindió. Caleb caminó con una fe inigualable. Caleb es un ejemplo para la vida del cristiano, del creyente, que es la respuesta de Dios. No podemos manipular a Dios, pero tenemos que pelear. Dios es soberano. Y yo, en lo que a mí me toca, en lo que a mí respecta, yo tengo que pelear por los posibles, porque vendrá el imposible de Dios y me levantará y me impulsará y será una catapulta que me llevará a niveles mayores. Yo lo creo y lo creo también para usted. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Todos los que decidimos entregar nuestras vidas al Señor, lo hacemos con una esperanza, siempre, de que aquello que es adverso a nuestras vidas cambie, o que el problema se resuelva, o que la enfermedad sea quitada, o la desaveniencia familiar se resuelva, conyugal o familiar, se solucione, o venga una solución financiera. Pero siempre tenemos que pensar. Pablo lo decía de esta manera, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. No se trata de que Dios nos quite aquello que nos está estorbando. Se trata de que nosotros peleemos y nos tomemos de la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa la gracia? La gracia es recibir lo que yo no merezco. Hay muchas cosas que yo he recibido y no merezco, no las merezco. Pero su gracia me da acceso a ellas. Así que peleo. Cuando viene delante de mí, peleo por eso. Bástate mi gracia. Y este día yo le digo a usted, bástele la gracia de Dios. Bástese con esa gracia y camine y vaya hacia adelante. Nunca vaya hacia atrás. No mire hacia atrás. No nos suceda como la mujer de Lot que volteó allá a Sodoma y Gomorra y quedó convertida en una estatua de sal. No podemos nosotros meter en esos problemas, no porque físicamente nos vayamos a convertir a una estatua de sal, sino que simplemente anhelemos cosas que no están dentro del plan y la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que vayamos hacia adelante. Como dice Pablo a los filipenses en el capítulo 3 de la carta que escribe a esta iglesia de Filipos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya pretenda haberlo alcanzado, dice, sino que una cosa hago, me extiendo hacia adelante para ver si logro asirme de aquello para lo cual fui asido por Cristo. Dios nos llamó
a una cosa muy especial. Nosotros tenemos que llegar a vivirlo. Había muchas cosas de las cuales se podía vanagloriar Pablo, pero dijo, no, todo lo tengo por basura, a fin de la excelencia, del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle en la batalla, en el no rendirnos, vamos a conocer a nuestro Dios. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y dice en el verso 13 del capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Proseguir significa no detenerse, no rendirse, no vacilar, no claudicar. Hoy yo le invito a que se tome fuertemente del poder invisible de Dios para experimentar las manifestaciones visibles de Dios en nuestras vidas. Tómese de Él, tómese de sus promesas, no porque seamos perfectos, no, porque si queremos ser perfectos vamos a estar esperando tanto que vamos a perdernos la bendición. Es por gracia, mis amados, es por gracia que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cómo no nos vamos a rendir? Primero, vamos a perseverar. En Mateo capítulo 10, en el verso 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como en Mateo 24, capítulo 24, verso 13. Anote bien este pasaje, porque hace un momento dije Mateo 25, pero es Mateo 24. Mas el que persevere, verso 13, hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. En Mateo 10, 22 dice que persevere, haciendo una vida cristiana, en la fe. Mateo 24 habla de las cosas en las que estamos apenas percibiendo que vienen delante. No estamos en el fin, ni estamos todavía ni en principio de dolores. Es una opinión muy personal. Hay muchas cosas devastadoras que nos han pasado, pero todavía no es. Tenemos que prepararnos. Tenemos que caminar, dice Hechos capítulo 1, verso 14, perseverando en la oración. Tenemos que orar. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y tenemos que caminar. Necesitamos una sana doctrina. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina que los apóstoles presentaban era una doctrina muy sencilla, muy fresca de el haber caminado con el Señor Jesucristo. Necesitamos tener una sana doctrina, caminar en esa sana doctrina. Dice que en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, que Pablo y Bernabé les invitaban a las gentes, los persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverar en la doctrina, pero perseverar en la gracia de Dios. Yo tengo que insistir. A veces mis ojos naturales, mis sentidos naturales, mis pensamientos
no me dejan ver la gracia de Dios, no me dejan percibir la gracia de Dios. Tengo que entregarme. Tengo, ahora sí, rendirme al Señor, pero no rendirme ante la adversidad. Y ahí, como decía Pablo, no voy a rendirme. En la carta que escribe a Timoteo le dice, al final, en su despedida, he peleado la buena batalla. Necesitamos nosotros pelear esa buena batalla. Dice en el verso 6 del capítulo 4 de la segunda carta a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dijo Pablo. He peleado la buena batalla. Una buena batalla es aquella en donde no nos rendimos. Si no lo logramos este día, mañana lo lograremos. Y si no lo logramos el siguiente día, al siguiente lo lograremos. Mientras Dios nos permita seguir en la batalla, nosotros pelearemos. Tenemos las armas de luz. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos las armas de luz. Vamos a vestirnos con las armas de luz. Vamos a pelear. Vamos a pelear la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. No rendirnos. Yo creo firmemente que entre nosotros habrá algunas personas que habían pensado rendirse en su vida cristiana, en algunas áreas, en su relación de pareja con sus hijos, en la cuestión laboral, ahora que es tan difícil conservar un empleo. Sea creativa, sea creativo. Comience a ver, como le dijo el profeta Eliseo, a aquella mujer a quien le querían quitar sus hijos por las deudas. Le dijo, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Le dijo el profeta Eliseo. Dijo, no tengo más que un poco de aceite en una vasija. Y le dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos y enciérrate con tus hijos. Y cuando ya hayas llenado todas las vasijas, véndelas, paga tus deudas y vive de lo que te quede. Seamos creativos, amados. Dios es un Dios creativo. Es un Dios innovador. No podemos rendirnos ante el poder de Dios, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No hay Dios tan grande como nuestro Dios, poderoso en batallas, fuerte, valiente. Nunca ha perdido una sola batalla. Y como dice el apóstol Pablo a los romanos en su carta, en el capítulo 8, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tómese en esa fe del poder de Dios y de sus promesas, y yo le aseguro que comenzará a sentirse diferente. Quiero invitarle a hacer una oración. Yo no sé lo que usted está viviendo, pero Dios sí. Dios sí sabe lo que usted está viviendo. Padre, te damos muchas gracias, no solo por lo bueno, también por lo malo. Las veces en las que hemos sentido incomodidad, en donde la adversidad ha venido sobre nosotros como un ímpetu, Señor. Pero hoy nos queremos levantar y resplandecer y ser así, literales, como Caleb, impetuosos. No dejarnos vencer. Hoy nos levantamos para pelear una buena batalla. Nos levantamos para no rendirnos. Nos levantamos hasta alcanzar la bendición, como tu siervo Jacob, que le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. Así también nosotros decidimos pelear, decidimos luchar por la bendición. Yo, Señor, en lo personal, yo decido hoy pelear por mi esposa, pelear por mis hijos, pelear por mi casa, pelear por el ministerio,
pelear por el sustento, pelear por la bendición que tú me has dado. No la voy a soltar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, porque tú nos has enviado a tu Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y amén, en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo de Nazaret. Que Dios les bendiga, mis amados. Gracias por este tiempo que hemos compartido juntos y que tengan un excelente día y que la gracia del Señor los acompañe. Y recuerden, nunca se rinda. No es tiempo para rendirnos. Lo que Dios dijo tocante a mí y a ti es una promesa y Dios siempre cumple con sus promesas. Que Dios le bendiga y muchas gracias.